Bueno, vamos a escuchar ahora a Vanessa Rosa Serafín, que nos va a hablar de Ramón y lo va a poner en relación con Chema Amador, que es un fotógrafo español. Vanessa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y tiene el máster de Estudios Avanzados en Teoría del Arte y de la Música y Gestión Cultural también por La Laguna. Además, es también graduada del grado en Español, Lengua y Literatura y actualmente es estudiante del máster en Formación del Profesorado. Participó en el curso del Insulario Cervantino, Dimensiones Interdisciplinares del Quijote, y en el segundo Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias, y también el pasado mayo en el Congreso de Mujeres en Acción Desmontando a Eva, en el que también participamos algunos de nosotros. Entonces, Vanessa, te dejo con tu ponencia. Gracias, buenas tardes. Gracias como siempre, Isabel, por invitarme a este congreso, a los organizadores. Yo voy a hablar en estos minutos mi conferencia se llama Ramón Gómez de la Serna y Chema Amador, la descontextualización del objeto, pero en realidad voy a hablar de este libro que es Nuevas Greguerías, que es una publicación de La Fábrica del año 2009. En ella encontramos una serie de greguerías, en total unas 400 greguerías, que son inéditas, aunque algunas de ellas se habían publicado ya en los años 50 y 60, tanto en España como en Argentina. Esta documentación se encuentra en la Universidad de Pittsburgh y es un proyecto que Ramón Gómez de la Serna dejó inacabado. Él ya tenía anotaciones, correcciones, pero que nunca se publicó. Y lo recupera Anne Laguet y lo publica, como digo, en el año 2009. Además, ella lo acompaña de 16 fotografías de Chema Amador. Bueno, la relación de Gómez de la Serna con la imagen no es algo novedoso de esta publicación, va con él, va en su vida, en su trayectoria. En todos sus artículos de prensa, él introduce todo un universo de imágenes que le acompañaban, como vemos en su estudio, que es casi el horror vacui, ¿no? Todo lleno de un universo personal de imágenes de artistas que le interesaban, desde las viñetas costumbristas del siglo XX hasta cuadros cubistas, reproducciones. Le interesa el Greco, Goya, los artistas de vanguardia, Picasso, Delaunay, a los que conocía personalmente. En Automoribundia, él dirá: la vida es mirar. Como el espacio del campo exige paisaje, el hombre exige cosas que ver, que tener delante, que tener alrededor. Por tanto, la imagen para él va a ser fundamental. Es fuente de inspiración. Aquí tenemos otra imagen. En algunos de sus libros, como Retratos Contemporáneos o Nuevos Retratos Contemporáneos, él hace biografías de artistas como Picasso, Giacometti, Rivera, también Apollinaire, que tiene mucho que ver con la greguería. En Pomba aparecen los vanguardistas españoles. En Ismos habla de Rivera, de Picasso, de Marinetti, del arte negro, de Charlotte, que ya se nombró antes. En su primera publicación ilustrada, que es Variaciones, del año 1922, él dice que no encuentra ni a un fotógrafo ni a un dibujante que se adapte a lo que él busca. Y entonces decide ponerse a dibujar. Estas son algunas de las ilustraciones. Él dice: entonces requerí la pluma del dibujo y me puse a salvar en mi arca de Noé algunas de las especies que me interesaban. Otro episodio interesante que también se nombró el primer día es el llamado Museo Sonámbulo. Esa noche en el que él, con una linterna, se adentra en el Museo del Prado y va alumbrando los cuadros como a brochazos. Es una acción dadaísta, es ver los cuadros clásicos a golpe de luz, impresiones de lujo, impresiones de forma, de color. Francisco Umbral dirá que es una lectura picassiana de los cuadros, es decir, una lectura fragmentada, como si fuera un cuadro cubista. Y esto supone, por tanto, que aunque parece un acto dadaísta o un acto sin mucha importancia, tiene el simbolismo de representar el fin de una mirada realista, una mirada de frente, digamos, una mirada clásica a la tradición,
y una nueva mirada que se desarrolla más en la vanguardia. Del cubismo dirá Ramón que es una de las más bellas rebeliones del hombre contra las apariencias. En cuanto a Chema Amados, también hay que decir que la relación con la palabra tampoco es novedosa en este libro. En el año 2008 hace una colaboración con los poemas de Joan Brossa en este libro, también editado por La Fábrica, que se llama Fotopoemario. Hay que decir también que generalmente se piensa que este tipo de libros, la imagen ilustra a los poemas o al revés. En este caso, el mecanismo fue que Joan Brossa, a partir de las imágenes de Chema Amados, elabora poemas, pero que no tienen la vocación de ilustrarlos o de explicarlos, sino como fuente de inspiración utiliza las imágenes para crear nuevos poemas. Otro ejemplo, aunque no es lo más común, ya que Gómez de la Serna trabaja con el objeto, es esta obra en la que hay un fragmento de Elogio de la sombra de Tanizaki. Vemos ese juego con la ventana, el reflejo, la luz de la ventana como proyección de la palabra. Este es el estudio del fotógrafo, en el que vemos también toda una serie de objetos que conviven con él y que parecen estar latentes, parecen estar esperando a ser elegidos por el fotógrafo para plasmarlos en una imagen fotográfica. Además, si nos dedicamos a observar la multitud de fotografías de Chema Amados, nos damos cuenta de que hay elementos recurrentes en él, como por ejemplo el tema del tiempo con el reloj, la paleta del pintor, los libros. Lo que une las miradas, lo que une en este libro, las miradas de Gómez de la Serna y de Chema Amados, es esa utilización del objeto cotidiano, el objeto reconocible por todos, de una forma nueva, de modo que sugiere al espectador nuevas relaciones. Se trata de que el que mira descubra esas otras vidas del objeto. Esta idea nos lleva al surrealismo, del que después hablaré. Anne Laguet, en el prólogo de las Nuevas Greguerías, dice que se trata en ambos casos de reinventar la realidad, suscitando la participación y adhesión del lector-espectador, llegando en ciertos momentos a expresar fenómenos o realidades que nos dan la sensación de haber sido intuición nuestra. Me parece muy curiosa esta frase porque a veces parece que son tan obvias esas relaciones que parece más bien que son proyección del lector o del espectador en la creación de las mismas. Como por ejemplo estas que tengo aquí, son tan obvias. El que pasea por la playa logra toda una edición de sus pisadas, o esta imagen tan clara, la máquina de escribir como anfiteatro de letras. Vemos aquí la analogía, la metáfora, que está en la base de estas nuevas relaciones insólitas. Bien. Ramón afirma que la creación de las greguerías prima el aspecto inconsciente antes que el conceptual. Es decir, las greguerías no se piensan, surgen, no se fabrican, sino que surgen espontáneamente. Él dirá que son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Además, las greguerías, hay que decir que se fueron acortando con el tiempo, su extensión. Al principio podían ser algunas de una página más. Han sufrido una evolución de síntesis. Aquí vemos la definición que todos conocemos de greguería como metáfora más humor. Y también dice, por supuesto, lo considera un nuevo género, y dice que es el atrevimiento de definir lo indefinible, a capturar lo pasajero, a acertar lo que puede no estar en nadie o puede estar en todo. La greguería, por tanto, va más allá de la asociación de imágenes o de los juegos de palabras y aspira a una intuición poética sobre el universo. Ramón reconoce haber encontrado las greguerías en otros autores anteriores a él, como Luciano Shakespeare, cuando graniza en la tierra es cuando tiemblan las vides de la luna, o los ojos son los locos del corazón.
sin embargo es él el que la sistematiza como género independiente o género propio. Otras referencias más recientes a la greguería, pues el simbolismo en el poeta expresa el mundo intuitivo en el poema. Para Francisco Umbral, la poesía es libérrima creación de imágenes. Dice que en el caso de Ramón va más allá y en lugar de elaborarlas en un poema, las fragmenta, las divide y las suelta en greguerías, en frases independientes. La greguería es en principio el hecho funcional de sacar una metáfora de su contexto, dice Francisco Umbral. Además, la greguería, como sabemos, está fundamentada en el humor y como ya se dijo antes también, el humor para Gómez de la Serna es una filosofía de vida. Es algo más que un recurso literario, es una manera en la que él ve la realidad. Y también intenta que los lectores veamos la realidad de ese modo. Además, esta condensación de la que hablé antes de la greguería nos lleva a la modernidad, a la síntesis, a la minificción, etc. Ramón Gómez de la Serna. En cuanto a Chema Amados, Ramón podría decir de él, a través de una greguería, le quedaban en las gafas el recuerdo de las cosas vistas, era un fotógrafo. Voy a hablar un poco de las características de la fotografía de Chema, cómo es su proceso creativo. En primer lugar, sus fotografías no tienen título. Desde mi punto de vista es que no necesitan una explicación, no necesitan una leyenda que las explique, hablan por sí solas, llegan directamente. Lo mismo sucede con las greguerías. Si las explicas demasiado, creo que pierden su efectividad. En el caso de Chema Amados, siempre él parte de una idea previa y para esa idea él adapta o busca objetos que le sirvan para llevarla a cabo a través de la fotografía. Por tanto, la diferencia entre Chema Amados y el objeto surrealista es que él necesita fotografiar el objeto, no le vale el objeto en sí. Es una visión del objeto de forma esencial, descontextualizada, siempre en blanco y negro, siempre elimina lo superfluo alrededor del objeto. Él dice en una entrevista que su fotografía ha sufrido poca evolución. Generalmente esas son sus características principales y lo que lo reconocen como autor. Él dirá del objeto: de cualquier forma, siempre me ha parecido que dar con el objeto no asegura conseguir una buena fotografía. También en esa entrevista de la que hablo con Alejandro Castellote, sugiere una relación con el instante decisivo de Henri Cartier-Bresson. En un principio puede parecer contradictorio, ya que la fotografía de Chema Amados está realizada en el estudio. Sin embargo, se refiere a esa... Cartier-Bresson, el instante decisivo, se refiere a la conciencia del fotógrafo de captar ese instante, ese momento, porque de otra forma, si no queda registrado por la fotografía, ese instante desaparece en el tiempo, es efímero. La relación con Chema Amados, como decía, es que él elabora no busca del natural como en este caso, sino que recrea en el estudio esa escena. Sin embargo, luego ese objeto, si no queda reflejado en su cámara, si no queda fijado a través de la fotografía, desaparece. Luego puede ser convertido en otra cosa o puede servir para otra fotografía. Es ese el sentido que quería explicarlo. Él dice que la mayoría de sus objetos está resuelta de mala manera, es decir, están construidos para la fotografía. No tienen empaque ni una presencia cuando los ves físicamente. No hay un acabado maravilloso, solo un aspecto de ellos que vas a fotografiar es lo que funciona. Sacados de este contexto, funcionan en contadas ocasiones. Alguna vez
También me ha ocurrido lo contrario, un objeto que es muy atractivo pero que no funciona al ser fotografiado. En el catálogo de la retrospectiva que se le hace a Chema Amados en el año 99, en el Reina Sofía, Catherine Coleman escribe un artículo en el que habla de 3 procesos por los cuales Chema Amados realiza la fotografía: el objeto encontrado, el objeto manipulado y el objeto construido. El primero, el objeto encontrado, lo relacionamos directamente con el ready-made de Marcel Duchamp. El objeto tomado también lo podemos relacionar con esa frase que luego adoptan los surrealistas de Lautréamont, de los cantos de Maldoror. Tan bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disecciones. La creación en este caso, en esta imagen, se encuentra en la selección del objeto y la convivencia con otro. Y esto crea una nueva imagen que proviene de la imaginación. Por ejemplo, esta escalera y este espejo que hacen que se cree una nueva dimensión. Por cierto, esta fotografía pertenece al fondo de ETEA, el fondo COF del año 90. Él también juega con las escalas del objeto, como por ejemplo esta botella que tiene como tapa un barril, ¿no? Jugar con la escala. A mí me resultó curioso un párrafo que encontré en el rastro, en el que Gómez de la Serna realiza casi un juego filológico. Dice, una viva justificación nos ha asistido en la evolución, quizá respondiendo a esta ley que hace que lo grande se envuelva y se halle en lo pequeño, y por la que orbe, el término orbe, quiere decir tanto esfera celeste, esfera terrestre o menuda esfera de cristal, quizá por alguna razón más sencilla y liviana. En el rastro se habla del rastro madrileño, del objeto, de todo lo que está fuera de la norma, fuera del gusto, y se ensalza esas cosas que están, digamos, abandonadas, ese objeto que parece inservible, que ha perdido su vida útil. Entonces habla también, me parece, de esta múltiple perspectiva, de que lo grande puede ser pequeño, lo pequeño puede ser grande. La segunda forma de Chema Amados de construir la fotografía es la manipulación de algunos de los objetos. Por ejemplo, en este caso que vemos un guante de 6 dedos que yo lo he asociado con una de las greguerías. Se ponían los guantes como una caricia ajena. Curiosamente es que realmente parece que esa imagen está buscando, ¿no? Ese sexto dedo está buscando una caricia ajena, una caricia de otra mano. También lo he relacionado con esta obra de Valentín Hugo, de la surrealista, es un objeto del año 31 en el que un guante se introduce levemente en otro. Ella, no la búsqueda, sino el encuentro de esa otra caricia ajena. Incluso podemos ver casi la personificación del objeto, el objeto masculino y el objeto femenino. También hay otros elementos como el azar. La tercera opción de la que hablaba es la fabricación total del objeto, que luego es fotografiado, siempre con luz natural. Él dice que fotografía con luz natural porque ya para que le aporte algo de realidad, ya que ya bastante transformación realiza él al objeto. Siempre son también fotografías estáticas, pero que dialogan directamente con el espectador, abriendo nuevas perspectivas. Aquí les quería enseñar cómo en algunos casos lo que sucede es la metamorfosis del objeto. Por ejemplo, la veta de la madera, se convierte en llama delante de la cerilla. O el agua que vemos en la primera, que el agua derramada sobre la mesa, que no es agua, es hilo, pero que tenemos que seguir con la mirada para darnos cuenta de ello. Es la transformación de lo líquido en sólido. Esto lo he querido relacionar con estas obras de Manuel Vilariño. Son obras también de la colección TEA, en la que ya nos pone los dos elementos que compara.
siempre a través de la analogía. También podemos relacionar esa unión de elementos, ese encuentro casual de Cabrava con el collage, por ejemplo estos de Max Ernst del año 33, o especialmente con esta obra del Raoul Hausmann, El espíritu de nuestro tiempo, donde vemos un maniquí al que se le han incorporado todos una serie de elementos reconocibles por todos, pero que aquí han perdido su función primera. Yo he seleccionado algunas de las greguerías, pero quiero apuntar que la forma en la que están en el libro no es esta. Están aisladas. Hay una parte de greguerías y las fotografías ocupan toda una página. Yo para esta presentación he hecho una asociación totalmente subjetiva de imágenes, de algunas de las imágenes con algunas de las greguerías. Bien, es curioso, yo he seleccionado algunas y he observado que hay elementos que se repiten también, temáticas que se repiten y que también se repiten en Chema Amados, por ejemplo la fotografía y el arte. Recordemos la paleta del pintor, que Chema Amados repite mucho, o los libros también. Pues muchas de las greguerías tienen que ver con la fotografía, con el arte, con la poesía, con la literatura. Por ejemplo, esta ya llevaba la máquina colgada, ya tenía ombligo fotográfico. Una que me llama mucho la atención, lo que es una invención poética. Ofelia flota en todos los estanques abandonados. Me parece que está hablando de toda la tradición, de la cultura, de ese peso cultural que llevamos. Yo lo he asociado, por ejemplo, a mí me ocurre cuando en el mar rompe la ola, en esa ola blanca que inunda toda la orilla, y inmediatamente recuerdas el nacimiento de Venus, ¿no? Saliendo del mar. Es esa tradición, esa tradición, ese imaginario que ya tenemos incorporado. Por ejemplo, los bigotes de Dalí son de insectos, y la he acompañado de, como dije antes, la paleta de Chema Amados. O me gustan las columnas que usan falda plisada. Aunque yo haya hecho algunas clasificaciones, en realidad todas las greguerías lo que son es imágenes. Por ejemplo, Haldre, libro de ideas. Estas me llaman mucho la atención, las he querido destacar, porque ya aquí él está jugando con las letras, con la grafía, con los números, y parece que tiene vocación de caligrama, ¿no? Es una greguería que quiere convertirse en caligrama, o que es casi el origen del caligrama. Y lo he relacionado con esta obra de Alexanko, que está en la colección Koff, en la colección de Aka, y que parece, por el contrario, en este caso parece una pintura que quisiera ser pizarra, o que quisiera ser un poema. Vemos esos grafismos que se repiten, la repetición de esos símbolos. Bueno, tengo aquí otras, como el erudito se hace la casa con ladrillos de libros, como esa protección, de refugiarnos dentro de los libros, del conocimiento, me parece también relevante. O esta de la pipa salen medias de humo. Antes vimos en una de las películas El tío vivo, y casualmente se detiene bastante en ese movimiento circular del tío vivo, y él dice: el tío vivo cree que está dando la vuelta al mundo en su plaza de feria. Después hay otras que me parecieron muy curiosas y que me recuerdan a la mitología. Las he llamado greguerías mitológicas o de la mitología, porque parece que, como las metamorfosis de Ovidio, parece que expliquen los elementos naturales o el origen de las cosas. Por ejemplo, dice: el oro subterráneo, o el camino es una sierpe sin cabeza. Parece que nos está explicando el origen de las cosas. O los girasoles, 2 puntos, estrellas del mediodía que bajaron a la tierra. En esta segunda parte voy a hablar un poco del objeto, del surrealismo, de su libro El rastro. Para empezar, hay que decir que, como ya se dijo antes,
En las charlas de Ramón Gómez de la Serna era muy común, las charlas sobre greguería se llaman las charlas baúl, porque él llevaba un baúl lleno de objetos y él iba sacando objetos e improvisando greguería. En el prólogo del rastro, el libro que tenemos aquí, él habla de todos los objetos que puedes encontrar en el rastro. Y dice, ¿qué cosas? Cosas carnales, entrañables, desgarradoras, clementes, lejanas, cercanas, distintas. Cosas reveladoras en su insignificancia, en su llaneza, en su mundialidad. Pero lo más relevante es maravillosas asociadoras de ideas. Esta es la clave, la asociación de ideas, que nos sirve tanto para la greguería como para la fotografía de Chema Amado. Además, él relaciona la palabra con el objeto siempre. Parece que las palabras cobran vida, salen de los objetos, en el recinto, digamos, llamémoslo así, en el ámbito del rastro, en ese lugar que está fuera de la razón, fuera de todo. Y dirá, oh fulminante elocuencia del rastro, el verbo proteico lleno de facundia hace sus mejores alfarerías aquí con su tierra y las mejores tallas con su madera. Las palabras hacen volatines maravillosos, corren y trepan como lagartijas, se muestran en 1000 garabatos, en 1000 floreros, se combinan con luces distintas, brotan las más inesperadas, las nunca vistas. Cada objeto tiene un delirio de palabras, se traslucen, fulgen y nunca tienen fanatismo. Vemos que es una descripción como alegre, festiva, en la que las palabras se transforman unas en otras, tienen diferentes procedencias. Y también esto lo podemos relacionar con Chema Amado. Él afirma que sus objetos los encuentra en diferentes lugares y uno de ellos es el rastro madrileño, al igual que Ramón. Y dice que la explicación que da es que los objetos en el rastro pierden su carácter de múltiples y se convierten en únicos. También dirá Ramón que las cosas del rastro no están, vulgarmente como se puede creer, en una situación precaria. No, su momento es el momento de paz y caridad después del éxodo y de la mala vida, y todas ellas se ufanan y sorean como el del descanso sin fin. Esto es también lo que hace Chema Amado en la fotografía, dar una nueva vida al objeto, ya sea el objeto encontrado, el objeto transformado por él en el estudio, y que construye como una idea siempre a partir de bocetos. Ya lo repito. En relación a Chema Amado, Borja Casani, en uno de los catálogos, concretamente en en la última exposición que se celebró en Caja Canaria, Chema Amado siglo XXI, dice que la tarea del fotógrafo de él es hacer visible la cara oculta de la realidad. De la misma forma dirá Gómez de la Serna que la poesía agujerea el techo para que veamos el cielo. Es el mismo concepto, la misma búsqueda. Para Francisco Umbral, tan solo en el rastro encuentra él relación entre Gómez de la Serna y el surrealismo. Él dice que en el rastro están todas las metáforas surrealistas. Dirá que el rastro es cotidianidad extinguida, cotidianidad redimida, convertida en poesía o en nostalgia por la inutilidad y el tiempo. Es ese universo de cosas, cementerio de cosas que han perdido su utilidad y que han salido de lo cotidiano, de su contexto original, pero que son esas cosas, esas rarezas las que interesan a Ramón Gómez de la Serna. Una de las greguerías de Ramón conecta directamente con el surrealismo, el mundo de los sueños. El sueño es un depósito de objetos extraviados. Además, en Automoribundia, esta referencia me parece muy relevante porque parece hablar de los surrealistas. La imagen de una sola cosa ya no quiere decir apenas nada. O sea, la visión frontal ya no tiene sentido. Es necesario complicarla, injertarla en otras. Los artistas y los escritores quieren lograr la carambola difícil de las imágenes más dispares, que ciertamente parece que está describiendo a Óscar Domínguez o a los surrealistas realizando esos objetos. Por ejemplo, el primero, que es Jamás, de Óscar Domínguez, donde introduce unas piernas de mujer que salen del gramófono, o estas pupés de Hans Bellmer.
que están construidas a partir del ensamblaje de fragmentos de muñecas, de fragmentos de mujeres. Son retratos que se publican en la revista Minotauro. O también este objeto de Merech Oppenheim del año 36, que se expone en la exposición de objetos surrealistas en París, y que va a ser una de las imágenes más relevantes del surrealismo y del objeto. Ciertamente aquí parece que la greguería se ha materializado en un objeto. Para Francisco Umbral, en el surrealismo la realidad no es sino el límite donde comienza la realidad verdadera. Esto se puede relacionar, por un lado, con el juego de lo uno en lo otro. Es un juego surrealista que inventan Breton y Benjamin Peret y que se basa, como la greguería, en la metáfora y en la analogía. Consiste en el acercamiento de un objeto A que se va convirtiendo poco a poco en un objeto B. Esto se juega con un grupo de jugadores. El primero tiene que pensar un objeto, que es el objeto A, en secreto, y de modo que el resto de jugadores tienen que adivinar ese objeto, pero él tiene que relacionarlo con el objeto que han elegido esos jugadores. De modo que un objeto, en su descripción, un objeto tiene que irse convirtiendo en otro para que los demás lo adivinen. Espero haberme explicado suficientemente. También se relaciona con la obra que tenemos a la derecha, que es de Magritte, que es La llave de los sueños, en la que directamente relaciona un objeto con otra palabra totalmente diferente. También podría ser como una guía de creación de greguería, objetos que aparentemente no tienen nada que ver. Por ejemplo, el huevo es la acacia. El propio Ramón Gómez de la Serna define la greguería como encuentros casuales, ya hemos hablado un poco. Dice, son fatales exclamaciones de las cosas y del alma que tropiezan entre sí por pura casualidad. Y en el surrealismo lo que no faltan son esos encuentros, esos encuentros casuales de los objetos. Por ejemplo, la ya nombrada cita de Lautréamont, el encuentro del paraguas y la máquina de coser, pero también tenemos a Óscar Domínguez y su poema en prosa, su relato, llamado Los dos que se cruzan, que está basado en el relato de dos personajes que se cruzan, uno que viene del sur y otro que viene del norte, uno que porta la flecha y otro que porta el pájaro, que a mí me parece verlos en la primera imagen, aunque son personajes femeninos en este caso, y se encuentran en la Plaza de la Bastilla a las 5 de la tarde, como es casi una maquinaria de reloj. También hay un personaje que parece que es el inventor, que parece que es el que proyecta esa imagen. Bueno, podemos entenderlo así. Y dice, los dos que se cruzan siempre con una precisión muy matemática, una regularidad muy desconcertante, una exactitud muy angustiosa, una puntualidad antipoéticamente milimétrica, uno viniendo del norte y otro del sur. También en Domínguez lo vemos, estos elementos cruzados en Le Mans, su obra pictórica. Esta obra la podemos ver también en los fondos de TEA. Otro encuentro casual, el de Nadja con André Breton. Para André Breton, Nadja es la personificación en sí misma del surrealismo. Y él dirá también con una precisión bastante milimétrica que la encuentra una tarde de un 4 de octubre de 1926, mientras él vagaba sin rumbo por el Boulevard Bonne-Nouvelle, pero que ya tenía la intuición de que haría algún tipo de hallazgo, en lo que él llama, lo que los surrealistas llaman el azar objetivo, un caso de azar objetivo. Bueno, voy a ir terminando ya. Yo lo que quería es que vieran, más bien que disfrutaran de esta relación como experiencia estética. No estoy descubriendo nada ni estoy defendiendo ninguna tesis, más allá de esa unión que siempre existe, que ya conocen y que es insalvable en las vanguardias entre artistas, poetas, escritores, novelistas que trabajaban a la par. Eso lo sabemos.
sino que disfrutaran de esa visión común, de esa base común que tienen tanto Ramón como Chema Amados en la hora de crear. Esa capacidad de ver en el objeto lo que otros no ven, como hace el poeta, y de hacernoslo ver a los demás. En la entrevista que nombraba anteriormente, Alejandro Castelló te preguntaba a Chema Amados si debido a esas características tan fijas, tan inamovibles que parece tener su fotografía, si no temía caer en la reiteración, si esas metáforas no podían acabar en el agotamiento. Y él dirá que lo que se repite es el uso de los objetos, pero no las ideas. Yo quería terminar con una frase sacada del Rastro, en la que de nuevo en el prólogo Ramón va describiendo lo que de esa forma tan humorística que le caracteriza, dice lo que es y lo que no es su propio libro. Dice: no es un libro ordenado, no es un libro observante de ningún objeto, y parece que se pregunta si es un libro iconoclasta, y él dirá: no, por Dios, que vivan las imágenes, este no es un libro iconoclasta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna apreciación? Me ha chocado un poco la referencia a ese novelista español, Umbral. Sí, porque No suelo encontrarlo. No se suele ver la referencia esa, como la autoridad, digamos. bueno, es que me refiero a este libro, Ramón y las vanguardias, y los capítulos son capítulos cortos en los que relaciona a Ramón con el romanticismo, a Ramón con el surrealismo. La verdad que es bastante ilustrativo. Es verdad que tiene ideas con las que no estoy de acuerdo, como que dice que el surrealismo es lo nocturno, es la noche, es lo tenebroso, y la vanguardia es la luz, pero... Se agradece tu referencia al Rastro. Vamos muy poco al Rastro nosotros. Y es más interesante el que parece, incluso, ¿no? Sí, ahora a través de la mirada de Gómez de la Serna podemos ir y descubrirlo de nuevo. Fabricar un despacho. Sí, ver esa otra vida del objeto, ¿no? Sí. Nada.